buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde quiera que nos estés escuchando. Bienvenidos a un domingo más online. Estamos muy contentos, ya mucha gente nos ha dicho que estos vídeos están siendo una bendición para ustedes. Hemos escuchado varios testimonios, ya los estaremos compartiendo próximamente. Así que estamos contentos de que esté siendo de provecho todo lo que estamos compartiendo por este medio. Bueno, antes de comenzar, o para comenzar, yo como siempre les voy a compartir unas perlitas de lo que es el enfoque que tenemos como iglesia este año. ¿Sí? Acuérdense de ese logo que tenemos que dice ir. Varias personas me preguntaron, bueno, una persona me preguntó esta semana que qué era eso de ir. Y pues, si quieres saber qué es eso de ir, tienes que ir a los vídeos anteriores y escuchar todas las primeras partes de las predicaciones, porque cada semana estamos explicando qué significa ese enfoque que tenemos este año, ese enfoque que Dios nos ha dicho que tengamos como iglesia este año, ¿sí? Que es ir y hacer discípulos, que es vamos y hagamos, pero el yo ir y dar de gracia lo que yo he recibido. Estuve meditando esta semana, es que para yo poder dar de gracia lo que yo he recibido, si ustedes se acuerdan el domingo anterior, estuvimos hablando de cuál es el mensaje que es el más valioso para mí, ¿verdad? O el más importante para mí, es aquel que yo he recibido, aquel que yo he creído. Entonces, es importante que yo haya recibido algo que sea digno de ser dado, ¿verdad? Para yo poder ir y dar algo a mi entorno, algo que valga la pena, como dicen aquí, algo significativo que ayude a mi entorno a cambiar, a mejorar su vida en algún aspecto, para yo poder dar esa salvación que Cristo pagó en la cruz, yo tengo que haberlo recibido primero, ¿sí? Yo no puedo dar algo que yo no he recibido. Tú no puedes dar algo que tú no has recibido, y si lo que estamos dando no está mejorando la vida de alguien, tenemos que ir un poquito más para atrás, tenemos que ir a la raíz. ¿Cuál es la raíz? ¿Qué es lo que yo estoy recibiendo? ¿Sí? Y para eso yo te quiero leer unos versículos, porque a veces nosotros cuando recibimos a Cristo, cuando tenemos ese como primer encuentro con el Señor, seguro que en ese momento tú lo recordarás como un momento en el que tú te sentiste amado, en el que tú te sentiste perdonado, en el que tú sentiste como que te lavaron, te limpiaron por dentro, ¿verdad? Y tú vivías como enamorado de Dios todo el tiempo, enamorado, veías a la gente linda, veías todo bueno de las personas, porque eso es lo que hizo ese encuentro que tú tuviste con Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que a veces, a medida que pasa el tiempo, como que nos olvidamos de ese encuentro que tuvimos con el Señor y empezamos a conocer las Escrituras, empezamos a discernir el bien del mal, y sin darnos cuenta podemos caer en usar el conocimiento que tenemos para juzgar, ¿sí? Para señalar, ah, no, pero esto está bien, ah, no, pero esto está mal. Entonces podemos terminar juzgando a las personas o juzgándonos a nosotros mismos también, tratándonos a nosotros igual y luego pues tratando así a las personas, de acuerdo a cómo nos estamos viendo a nosotros mismos o como nosotros pensamos inconscientemente que Dios nos ve después de haber tenido ese encuentro con Él, ¿sí? Y yo quiero leerte algo, pero primero, antes de ir a ese versículo que quiero ir a otros dos. Vamos a ir a Romanos 2:4, para que tú veas que el juicio, el juzgar, el criticar, el señalar, nunca mejoró la vida de nadie, ¿sí? Vamos a ir a Romanos. Miren lo que dice. Romanos 5:20 primero. Dice, porque la entrada de la ley provocó que abundara el pecado. ¿Sí? La entrada de la ley hizo que abundara el pecado. Pero donde abundó el pecado, allí mismo sobreabundó la gracia. ¿Sí? Entonces, si tú ves pecado, es una oportunidad, no para señalar, sino para que tú intercedas por esas personas, para que ahí mismo donde está abundando el pecado, sobreabunde la gracia de Dios. Y Romanos 2:4 dice, aquí habla de las personas que juzgan a su prójimo, ¿no?
Si quieres léete los versículos anteriores, yo te voy a leer el 4, que es el punto donde quiero ir. Dice, o eres insolente contra la riqueza de su bondad, contra su paciencia y contra la oportunidad que Él te ha dado, ignorando que la bondad de Dios te conduce al arrepentimiento. Sí, a veces pensamos que los palos conducen al arrepentimiento y los palos no conducen al arrepentimiento, sino que logran todo lo contrario. Aquí dice que es la bondad de Dios la que conduce a las personas al arrepentimiento. Lo que a ti seguramente te quebrantó el corazón, por decirlo, o te sobrecogió el corazón cuando tú tuviste ese encuentro con el Señor, no fueron palos, fue su amor, fue su gracia, fue su bondad hacia tu vida, que tú sentías que no merecías eso que Dios te estaba dando. Pues eso mismo es lo que va a tocar los corazones de las personas que nos rodean, no el juicio, sino el amor. Y ahora sí quiero ir al versículo que yo quería ir, que es en primera de Juan 4, 16, es uno de mis versículos favoritos. Dice, y nosotros hemos creído y hemos conocido el amor que Dios tiene por nosotros, porque Dios es amor. Y todo el que permanece en amor, permanece en Dios, ¿sí? Tú y yo tenemos que, si ya tuvimos un encuentro con el Señor, qué bueno, pero no solo es que tuvimos un encuentro con el Señor y ahora volvemos a vivir por obras, no. Aquí dice permanecer en el amor. El que permanece en ese amor que te cambió la vida el día que te encontraste con Él, si tú permaneces teniendo fresca esa revelación de amor, esa impartición que tú recibiste de su gracia, tú y yo la tenemos que mantener fresca dentro de nosotros. Tenemos que seguir manteniéndola fuerte dentro, porque eso es lo que nos cambió a nosotros y eso es lo que va a hacer que a donde tú vayas tú impartas eso mismo y tú puedas dar algo a tu entorno que sí les lleve a ellos a un arrepentimiento, a un cambio de mentalidad, a que ellos se vuelvan al Señor y tengan también un encuentro con Él. Sí, pero tú y yo tenemos que ir a la fuente para mantener fresca esa revelación de su amor. ¿Sí? Dice que nosotros creemos y conocemos, ¿sí? Tú tienes que conocer, yo tengo que seguir conociendo más de ese amor que es una fuente inagotable, más de esa gracia que es una fuente inagotable. Y para eso, conocer una persona requiere tiempo. ¿Sí? Esta semana yo meditaba en las palabras amistad, en la palabra relación. Una religión no cambia la vida de nadie, una relación sí cambia la vida, porque lo que te cambió a ti no fue una religión, lo que te cambió a ti fue una relación que Dios inició contigo en el momento en que Él mandó a su Hijo a pagar en una cruz por ti para volver a poder estar cerca tuyo, ¿sí? Para que pudiéramos tener una relación con Él. Él tuvo la iniciativa de iniciar esa relación con nosotros y esa relación es lo que nos sigue cambiando la vida. Entonces, si yo no creo en ese amor que Dios tiene por mí, yo no puedo vivir la salvación, yo no puedo vivir todo lo que Dios ya me dio para vivir como hijo suyo. Entonces yo necesito mantener fuerte y fresca esa creencia de que yo soy amado por Él. De que soy amado por Él. Sí, tengo que mantener fuerte esa creencia y tengo que seguir conociendo más de ese amor. Y yo te quiero dar pues algunos síntomas, ¿sí? Algunos síntomas para que tú pues te examines y te autoevalúes si tú ahorita mismo estás experimentando la gracia de Dios, estás experimentando una vivencia de relación con tu papá, con mi papá, o solo estamos teniendo una relación superficial, o solo estamos teniendo una relación por obras o una religión, ¿sí? Que eso es algo que no nos va a cambiar a nosotros y no va a cambiar a nadie. Entonces, esto es necesario para que yo pueda tener algo que dar a mi entorno. Primero yo estar viviendo esto, ¿sí? ¿Y qué síntomas yo tengo cuando yo estoy viviendo en esa gracia? Miren, cuando tú estás viviendo la gracia, cuando tú estás teniendo fresco esa revelación del amor de Dios por ti, tú vas a sentir como que Dios te abraza.
Tú vas a sentir a Dios contigo en todo momento y ese abrazo va a ser un abrazo sin juicio. ¿Sí? Tú no vas a sentir que Dios te está juzgando. ¿Sí? Tú vas a sentir un alivio cuando tú más lo necesitas. Tú vas a sentir una paz que es una tranquilidad profunda, aún en medio de situaciones que tú puedas estar pasando, porque no significa que no vas a pasar situaciones, pero en medio de esas situaciones tú vas a tener paz. Tú vas a tener esa seguridad de que tú no estás solo, ¿sí? Eso te va a pasar cuando tú estás viviendo la gracia de Dios. ¿Qué más? Tú vas a sentir que Dios está cerca tuyo. No vas a sentir que Dios está por allá, no. Tú lo vas a sentir acá. Él está contigo. Él está acompañándote en cualquier situación. Tú vas a sentir fuerzas, ¿sí? Vas a sentir esperanza, vas a tener esperanza, que aunque tú te hayas equivocado, que aunque tú te hayas caído, tú tienes la oportunidad de volver a levantarte y no de empezar de cero, porque cuando uno empieza de cero, empieza en nada, no, cuando tú te caes y te vuelves a levantar con esa gracia que tú tienes revelada, tú te levantas y empiezas de nuevo, pero empiezas de nuevo con más sabiduría que antes. Tú no empiezas condenándote ni sintiéndote culpable, tú vives libre, ¿sí? Tú sientes que eres libre porque ya no estás cargándote con el pasado, ya no estás cargándote con culpas, ¿sí? Eso es lo que tú experimentas cuando tú tienes fresca esa revelación de la gracia de Dios. Y tú tienes la certeza de que tú eres amado incondicionalmente, a pesar de que tú tengas debilidades, porque todos tenemos debilidades, todos cometemos errores y los vamos a seguir cometiendo, pero cuando tú estás viviendo esa relación de amor con tu papá, tú tienes esa seguridad de que nada de tus errores, nada de tus debilidades va a cambiar el amor de Dios por ti, ¿sí? Así que medita en esto, te animo a que esta semana estés meditando en esto y si tú sientes que quizás se te fue y pues tienes que volver a encarrilarte en este aspecto porque tú sientes que a lo mejor has estado señalando o pensando mal o hablando mal, opinando de más, eso es un reflejo, es una consecuencia de que nosotros tenemos que ir a la fuente, ¿sí? Tenemos que ir a la fuente para renovar esa frescura de la gracia de Dios, de su amor por nosotros, ¿sí? Cuando nosotros vivimos renovándonos en esa revelación de su amor por nosotros, vamos a dar de lo que estamos recibiendo de Él, ¿sí? Así que esto era lo que yo te quería compartir hoy. Espero recibir buenas noticias esta semana de que tú hiciste esos ajustes, de que tú te refrescaste en la presencia de nuestro papá y que tú recibiste ese abrazo de Él. Y bueno, vamos a cantarle una alabanza. Esta, seguro que todos la conocen. Señor, gracias. Gracias, Dios. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero
estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoramos, Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por ese amor incondicional que tú nos has dado. Gracias porque tú tomaste la iniciativa de relacionarte con nosotros antes de que nosotros te conociéramos. Gracias porque tú siempre estás para nosotros disponible. Señor, yo oro que cada persona que está viendo este video, Señor, pueda volver hoy a la fuente, que eres tú, esa fuente inagotable, Señor, que pueda volver a ti, Señor, y que ellos sean llenos de tu presencia, Espíritu Santo. Tú dijiste, Señor, que el que viene a ti y bebe de su interior fluirán ríos de agua viva, Señor. Gracias, Señor, porque el que tiene sed va a ti y bebe, Señor, y de su interior brotan ríos de agua viva, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque recibimos de tu gracia, recibimos gracia sobre gracia, recibimos de tu amor lo alto, lo ancho, lo profundo, lo largo de tu amor, Señor. Lo recibimos, Señor. Es una vivencia en nosotros, es una experiencia personal en cada uno de nosotros, y de eso mismo que estamos viviendo lo podemos dar a nuestro entorno, Señor. Gracias, Padre, porque esta semana empezamos a dar de eso que hemos recibido. No más juicios, sino que damos de tu amor, Señor, de ese amor que nos ha cambiado la vida, lo damos, Señor, y a donde vamos, cosas empiezan a cambiar, ambientes empiezan a cambiar, porque damos de lo que hemos recibido de ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Familia, ha sido un gusto estar con ustedes, y ahora les dejo con mi esposo, que tiene una palabra fresca para hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia. Es un placer estar acá nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Gracias a todos los que nos han dado feedback, gracias por acompañarnos, aunque sea de esta manera virtual, a alabar el nombre del Señor, a orar su nombre, a orar unos por otros, a compartir todo lo que hemos venido aprendiendo acerca del reino de Dios. Y yo te recuerdo que estamos hablando acerca de qué es buscar primeramente el reino. ¿Sí? Mateo 6:33 dice que nosotros podemos buscar primeramente el WhatsApp, podemos buscar primeramente el noticiero, podemos buscar primeramente la radio, la televisión, ver quién me escribió durante la noche, ¿sí? Pero Jesús dice que muy de temprano, muy de madrugada, Él siempre se apartaba para poder hablar con papá antes de hablar con las personas. Y yo reconozco que por mucho tiempo siempre buscaba primero a las personas, buscaba primero lo que decía la gente, buscaba primero ver qué había en mi móvil, ¿sí? Y es importantísimo que cuando nosotros somos hijos de Dios, lo primero que debemos de hacer
por las mañanas, al despertar, ¿sí? Como decía la alabanza hace un momento, es buscar, anhelar la presencia de Dios, anhelar que nuestra vida durante ese día pues refleje el amor de Dios aquí en la tierra, refleje el amor de Dios en mi familia, que cuando vaya a trabajar la gente conozca un trozo del amor de Dios a través de lo que yo pienso, lo que yo hablo, lo que yo hago en mi empresa, en mi trabajo. Entonces, recordemos que somos embajadores, ¿sí? Somos embajadores y yo quiero invitarte a vivir como un embajador. Un embajador de España, pues si vive en Argentina, pues él sabe que está en suelo argentino, pero él representa el gobierno de España en Argentina, ¿sí? O un embajador de Guatemala viviendo en Washington, pues aunque esté en Washington, esté en la Casa Blanca, esté en donde esté, él representa al reino de Guatemala, ¿sí? Entonces, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Desde que recibimos a Jesús en nuestro corazón, nosotros somos embajadores de Cristo aquí en España, aquí en Tarragona, en México, en Argentina, en Guatemala, en donde quiera que tú estés, tú eres un embajador del reino de Dios aquí en la tierra y Dios espera que le representemos como lo hizo Jesús mientras caminó esos 3 años que estuvo caminando con los discípulos. Él invitó a cada persona que se encontraba por el camino. El reino de Dios está aquí, el reino de Dios se ha acercado, así que arrepiéntanse. Y de eso se ha tratado el mensaje durante estos últimos 5 domingos, ¿sí? Cuando yo realmente entiendo el reino de Dios, cuando yo empiezo a vivir mi vida en Cristo, lo primero que viene en mi corazón es un arrepentimiento. No es, ala, qué bonito, ya no voy a ir a la discoteca. Hay mucha gente que dice, ya no voy a poder ir a ver el fútbol, o ya no voy a poder salir con mis amigos. Y mucha gente empieza a lamentar el pecado en el que vivían en vez de gozar de los beneficios del reino, ¿sí? ¿Qué es arrepentirse? Pues es dejar de vivir a nuestra manera y empezar a vivir la voluntad de Dios para nuestra vida. Y eso va a traer gozo a tu vida, va a traer alegría, no pasajera de un fin de semana, sino que va a traer un gozo constante, ¿sí? En medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio de lo que sea que tú vivas, vas a ser capaz de encontrar paz, de encontrar gozo, porque solo Dios puede dar la verdadera paz, el verdadero gozo, cuando nosotros vivimos como se vive en el reino de Dios, ¿sí? Así que yo quiero empezar con esa pregunta. Durante los 5 domingos anteriores hemos hablado de buscar primeramente el reino, buscar primeramente su justicia y todo lo demás será añadido, ¿sí? Pero cuando yo digo buscar primeramente el reino, como dije hace un momento, el primer paso para yo demostrar que soy una nueva criatura en Cristo es de qué cosas tengo que arrepentirme. Sí, probablemente antes tú tomabas decisiones pues en base a lo que habías aprendido de tus padres, de tus abuelos, de cualquier persona que haya estado a tu lado siempre, ¿sí? Pero la decisión más importante que vas a tomar acerca de qué es vivir en el reino de Dios es simple y sencillamente cada vez que decidas algo, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo lo haría Él? ¿Qué elegiría Él? ¿Elegiría lo fácil? ¿Elegiría lo difícil? ¿Sí? Porque en el reino de Dios y en todo lo que vamos a vivir como hijos, como embajadores del reino, todo lo que valga la pena será cuesta arriba, no será fácil, ¿sí? Pero, como te digo, el gozo que trae a nosotros, el saber que estamos viviendo no por nuestra voluntad, sino que estamos viviendo para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, eso no va a traer, no va a haber ninguna alegría terrenal que se compare con eso. Saber que tú estás haciendo lo que Dios quería que hicieras desde antes que tú nacieras, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar, el domingo número 6, de cómo es vivir en la realidad del reino, ¿sí? Entonces recordemos que este no es un mensaje de William Aldana, no es un mensaje del pastor Leilani,
sino que es un mensaje, Marcos 1:15, dice: Jesús comenzó su ministerio diciendo estas palabras: el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio, ¿sí? Entonces, aparte de arrepentirse, yo quiero invitarte a que pienses hoy cuáles son tus creencias que están dirigiendo tu vida. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Sí? Porque aquello que creemos es lo que nos da la capacidad de crear la vida que tenemos, ¿sí? Entonces, cuando dice arrepentidos y creed en el Evangelio, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa? Ya me arrepiento, ya no vivo a mi manera, vivo a la manera de Dios, pero ahora tengo que empezar a renovar mi mente, ¿sí? Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero cada vez que yo oiga la palabra de Dios y no la practico, es porque mi mente no se ha renovado. Mi mente sigue siendo dirigida por los pensamientos que tenía antes de convertirme en el embajador del reino. Entonces yo te quiero invitar hoy a que si tú realmente crees en el Evangelio, tú vas a empezar a detectar: uy, yo decía eso antes y el Evangelio no dice eso, la palabra de Dios no dice eso, ¿sí? Por ejemplo, es que a mí todo me sale mal, ¿sí? Es una creencia. Y si yo la creo en mi corazón, la digo con mi boca cada vez que me equivoco, pues entonces eso no coincide con la palabra de Dios. Yo tengo que aprender a pensar, a hablar y a hacer conforme dice la palabra de Dios. Y bueno, ya lo hemos hablado otro domingo, ¿sí? ¿Cuál es la parte de la Biblia que no creo? Pues la que no practico, la que no hago con mi manera de pensar, hablar y hacer las cosas. Es lo que le demuestra a la gente qué es lo que creo en mi corazón. Y si yo creo en la palabra de Dios, pues la gente lo va a notar. Aunque tú no digas: eso está en Mateo, o eso está en Apocalipsis, o eso está en Proverbios, la gente va a notar que tu manera de hablar es distinta, ¿sí? Por ejemplo, lo que decía mi esposa hace un momento. Antes tal vez veía a alguien que se equivocaba, a alguien que actuaba mal, y lo primero que hacía era juzgar a esa persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque es bien sencillo ver en qué se están equivocando los demás. Pero hoy que soy embajador del reino, dice: no juzguéis, porque con la misma vara que ustedes juzgan, serán juzgados. Y yo digo: uy, yo no puedo juzgar a la gente en mi trabajo, no puedo juzgar a mi jefe, no puedo juzgar a mis vecinos, no puedo juzgar a alguien que veo que está haciendo mal, sino que la Biblia me invita a que ore, a que interceda por la gente que está actuando mal. Pero no me dice: el Evangelio es esto, ¿sí? No juzguen, no critiquen, no chismoseen. Y yo digo: bueno, pues creo en el Evangelio, estoy dispuesto a dejar de juzgar y a vivir viendo cómo la gente se equivoca y no juzgar, sino que orar por ellos. Porque ahí es donde se nota que tú eres un embajador del reino. Cuando tú podías haber destruido a alguien hablando, confirmando que algo está mal hecho, y eliges no hacerle daño a esa persona, ¿sí? Nosotros hemos pasado por situaciones en estos últimos 2 años que pues no viene al caso hablar de ello, pero por primera vez vimos lo que pasa cuando alguien presta sus oídos al chisme. Y cómo es que dice que el chisme se acaba cuando llega a oídos de alguien que es sabio y que ha entendido este versículo de no juzgar, ¿sí? Pero hemos visto cómo termina la vida de una persona cuando dice ser embajador del reino, dice ser un hijo de Dios, pero sigue enrollado en el chisme, sigue hablando mal de las personas. Entonces vemos cómo esas personas de pronto dejan de disfrutar el reino de Dios. Porque es como que se desconecta uno de la gracia, se desconecta uno de la misericordia que Dios nos tiene todos los días. Uno se desconecta de ello cuando uno no tiene misericordia con los demás. Entonces todo aquello que tú le privas a tu vecino, a tu suegra, a tu pareja, a tus hijos, a la vez te lo estás privando tú en tu relación con Dios. Entonces yo quiero dejarte con esa pregunta: ¿cómo debo de vivir ahora que ya me he arrepentido
y qué creencias debería de cambiar en mi manera de pensar, que antes pues lo hacía de forma natural, pero ahora veo que el Evangelio dice otra cosa, ¿sí? Respecto al juzgar, respecto al criticar, respecto al dar. Antes era de los que siempre estaba pidiéndole a los demás y ahora el Señor dice en su palabra de que cuando yo soy un embajador del reino, lo primero que paso es pasar de vivir pensando por mis necesidades a en qué puedo yo ayudar a las necesidades de los demás. Y empiezo a ser un dador, y un dador alegre. Aquellos que disfrutamos dar de lo que Dios nos ha dado, disfrutamos compartirlo con otras personas, ¿sí? Entonces, lo más relevante del reino de Dios es eso, arrepentirse y creer, ¿sí? Y yo, te soy muy honesto, pensé que esas dos cosas eran fáciles, pero hoy me doy cuenta que no, que mucha gente no está disfrutando el reino de Dios y piensa que lo va a disfrutar hasta que Cristo vuelva, simple y sencillamente porque no ha renovado su manera de pensar y sigue pensando como pensaba antes, ¿sí? Y sigue pensando de que el amor de Dios me lo gano por obras, sigue pensando que el amor de Dios se gana por lo bien que yo me porto, y no, simple y sencillamente Dios lo que quiere ver es un corazón arrepentido. Y muchas veces decimos, sí Señor, perdóname, 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 me volví a equivocar, volví a juzgar, volví a criticar. Y Dios dice, bueno, pues, ¿está pidiendo perdón? Sí, vale, ahora demuestre que realmente está arrepentido. ¿Sí? Vaya y haga las cosas diferentes. Y allá voy y vuelvo a caer en el mismo error. Entonces dice, no, usted no está arrepentido, usted se siente culpable, pero arrepentido no está porque sigue viviendo igual. Entonces yo te invito a que si realmente hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, más que demostrarlo con bla bla bla, lo vamos a demostrar con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de hacer las cosas. Es que Dios se da cuenta si realmente aquí adentro hay un arrepentimiento genuino, ¿sí? Entonces, anótalo, yo lo puse de esta manera, pero arrepentirse significa cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero es como el reino de Dios tiene una puerta y solo se cruza la puerta hacia el otro lado con un corazón arrepentido, ¿sí? ¿Has visto que cuando tú vas a abordar un avión, vas a abordar un tren, dice, no llega al counter sin su ticket, ¿sí? Sin su pasaporte, ¿sí? Tiene que llevar impreso su pasaporte. Y ahí todavía, a pesar de que lo dicen en todos lados, lo dice cuando compras el billete, lo dicen, mucha gente llega ahí, está enfrente de la persona y, uy, no encuentro mi ticket, perdón, no lo encuentro, lo voy a buscar, ¿sí? Y bueno, el reino de Dios es igual. Dice, no trate de entrar en el reino de Dios si no está verdaderamente arrepentido. Ese es tu ticket, eso es lo que abre la puerta del reino de Dios, es un arrepentimiento genuino de que tú ahora, antes juzgabas, ahora no juzgas, antes criticabas, ahora no criticas, antes maldecías, ahora bendices, antes no orabas, ahora oras por la gente, antes no le dabas a nadie ni compartías con nadie, ahora compartes. Entonces, cuando yo, con mi manera de hacer, la gente se da cuenta que no soy el mismo que era antes, entonces dice, ahora sí, vivo en el reino, vivo en Cristo. Mi creencia se ha transformado, mi corazón se ha transformado, y entonces ahora sí Dios puede usar mi vida para alumbrar a la vida de los demás. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento genuino, no solo de palabras, sino que de corazón, ¿sí? Entonces dice, no solo arrepentirse, no es solo sentir tristeza. Ya no voy a poder tomarme un vinito. Ya no voy a poder ir a una fiesta. Ya no voy a poder hacer X o Y cosa. No, es dar un giro y decir, wow, al hijo pródigo, a pesar de que la embarró, a pesar de que hizo lo que quiso y tomó malas decisiones, solo por haberse arrepentido, su papá lo recibió con amor, a pesar de que se había gastado todo el dinero, que había tomado muy malas decisiones. Se encontró con un papá amoroso que fue capaz de amar y celebrar su regreso a casa.
Entonces, esa es la alegría que deberías de sentir. En vez de estar lamentando que ya no vas a poder seguir pecando, deberías de decir, wow, a pesar de que anduve como anduve, Dios me recibe con un abrazo, Dios me recibe con un anillo, con ropa nueva, con zapatos nuevos, y me da la oportunidad de volver a casa, de volver a ser un hijo, de vivir no como un criado, no como un cualquiera, sino que Él me da la oportunidad de cambiar, de arrepentirme, y me da una segunda oportunidad para yo vivir conforme a lo que Él ha establecido para mi vida, ¿sí? Entonces, Jesús dice que enseñó a vivir como ciudadanos del reino de Dios cuando enseñó el sermón del monte, ¿sí? Mateo 5:7, si tú lo lees, te voy a leer un poquito, pero la idea es que tú te lo leas todo. Mateo capítulo 5, te vas a dar cuenta que ahí están todo el sermón del monte, que es como lo más famoso que Jesús le predicó a sus discípulos, ¿sí? 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por mi causa, o por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, ¿sí? Entonces, bienaventurados somos tú y yo cuando alguien nos critica, cuando alguien nos trata de desacreditar. Dice en la Biblia que somos bienaventurados, y eso nos está pasando porque decidimos elegir ser guiados por el Espíritu, decidimos hacerle más caso a la palabra que a lo que dice la gente, y eso provoca que los demás te empiecen a señalar, a criticar y todo. Dice, bienaventurados seas porque no le hiciste caso a la gente, sino que estás haciendo caso a lo que Dios dice que hagamos con nuestra manera de vivir, ¿sí? Entonces, yo te quiero compartir, aparte de las bienaventuranzas que están en Mateo 5:7, en Mateo 5:3 hay dos, en Mateo 5:44 hay otras dos, y en Mateo 6:33 hay otras dos características. 6 características de que yo realmente me he arrepentido y estoy viviendo como embajador del reino de Dios, ¿sí? Entonces, Mateo 5:3 dice que hay un embajador del reino, alguien que vive en el reino, que disfruta los beneficios del reino y es bienaventurado. Dice que tiene dos cualidades, ¿sí? Número 1, es una persona humilde, y número 2, depende en todas sus decisiones de la voluntad de Dios. Siempre, en cada decisión que toma, busca hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios nunca se contradice con lo que dice su palabra. Entonces, si tú de pronto dices, ¿y cómo sé yo si es la voluntad de Dios? Pues tú tienes el manual aquí para cada decisión que tomes, la pasas por el manual, y si eso que vas a decidir no contradice la palabra de Dios, pues sí es la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Y por qué te comparto esto? Quiero hacer un poquito de hincapié en esto, ¿sí? Hay 3, 4 personas que esta semana me dijeron, ¿y cómo sabes tú si esto es la voluntad de Dios o no? ¿Cómo sé yo si es la voz de Dios, si es el Espíritu Santo, o son mis pensamientos los que estoy siguiendo? Y yo le digo, bueno, pues yo sé que el Espíritu Santo me va a decir cosas que no están escritas acá en la Biblia, cuando yo ya hice caso a todo lo que está escrito en la Biblia. Pero yo no puedo pedirle a Dios, o no puedo pedirle al Espíritu Santo, aunque dice, pedid y se os dará, y dice que el que pida sabiduría, Dios se la dará. Yo no puedo decirle, Señor, muéstrame las cosas grandes y ocultas que tienes para mi vida, cuando Dios me ve que ni siquiera lo que está escrito estoy obedeciendo. Entonces yo te invito a que antes de pedirle a Dios que te revele las cosas grandes y ocultas que nadie más sabe
de tu plan, de tu propósito, Dios te quiere ver obedeciendo lo que sí ya está escrito, lo que sí ya sabemos que es su voluntad. Entonces aquí dice, perdona, no trates de saltarte el perdón y decirle, Señor, háblame a ver si es tu voluntad que yo me case con esta persona. Y Dios dice, pero ya perdonó a su expareja. Y tú le estás pidiendo que te revele si esta es la persona correcta o no. Pero no has perdonado al anterior. Entonces, ¿cómo te va a revelar lo nuevo si en lo viejo no has sido fiel? No has hecho lo que tenías que hacer. Entonces dice que Él no pone vino nuevo en odres viejos. Y a veces ser un odre viejo es no perdonar, no sanar mi corazón del pasado. Que ya no lo puedo cambiar, no lo puedo editar, pero sí puedo perdonar o pedir perdón para que Dios me siga dando dirección en lo que viene a continuación. ¿Sí? Muchas veces decimos, Señor, ¿cómo sé si es tu voluntad si acepto este trabajo? Y mucha gente se pierde en eso, ¿sí? Ay, pero es que si no tengo trabajo no tengo dinero y después estoy ahí pidiendo que oren por mí porque no tengo dinero. Vale, oramos por ti, ¿sí? Que se haga la voluntad de Dios en tu vida, que Él es tu pastor, que no te falte nada. Viene Dios, te provee un trabajo y después por tener trabajo no vienes a la iglesia, no vas al encuentro, no vas al discipulado. Entonces, ¿cómo sé yo si es la voluntad de Dios ese trabajo? Pues si ese trabajo te alejó de servirle a Dios, tenlo por seguro que no es la voluntad de Dios. Porque Él no te va a dar algo para que te alejes de Él, para que te olvides que Él es el que te da el poder de hacer las riquezas. Él quiere que siempre recuerdes que con trabajo o sin trabajo, tu fuente de provisión es Él. Y que es Él el que cuida de cada uno de sus hijos. Pero Él no quiere que por darnos un trabajo, por bendecirnos con un sueldo a fin de mes, ahora dejé de poner interés en el alimento espiritual, en congregarme, en crecer como discípulo, en servirle a la gente, en visitar personas. ¿Sí? Entonces, Dios no te va a dar algo para... Es como que tu hijo te pida hoy una pantalla, una tablet, y tú sabes que al darle la tablet va a dejar de estudiar y va a dejar de hacer las tareas del cole. Tú le compras la tablet o le dices, bueno, tendrás tablet, pero hasta que hagas los deberes del cole, hasta que hayas hecho tus obligaciones, podrás tener la tablet. Entonces, después tú lo ves con la tablet en un tiempo que tocaba hacer tareas del cole, ¿qué haces? Le quitas la tablet, ¿sí? Pues lo mismo pasa cuando yo estoy por un trabajo, dejo de hacer la tarea que es tener una relación íntima con Dios, leer su palabra, orar, servir. Es la tarea de todo hijo de Dios. Y si yo estoy con la tablet y no estoy haciendo la tarea, ¿qué va a pasar? A Dios no le interesa que tengas tablet. A Dios no le interesa prosperarte, bendecirte, si eso te aleja de su presencia, si eso te aleja de anhelar su palabra, anhelar ese tiempo con Él todos los días, y tiempo de intimidad. Entonces, humildad y dependencia de Dios. Esas son las primeras dos características. En Mateo 5:44, si tú vas al 44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y sobre pecadores. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta? Que todos los que somos hijos de Dios, somos embajadores del reino de Dios, somos capaces de amar y de perdonar, como dice acá este versículo, Mateo 5:44. ¿Sí? Ahora, si yo estoy poniendo condición para amar o estoy poniendo condición para perdonar, eso no es del reino. ¿Sí? Si yo quiero ser como, yo te amo, pero si haces esto. No, yo te perdono, pero si me prometes que no lo vas a volver a hacer. Eso no es del reino. Eso no es ser un discípulo, eso no es ser un embajador, sino que Dios dice
que si yo empiezo a ser capaz de amar a mis enemigos, de perdonar a la gente que me ofendió, como Él ya me perdonó a mí, entonces en eso los conocerán que son mis discípulos, en cómo se aman unos a otros. ¿Sí? Entonces, ya yo la pregunta que te hago, ¿a quién le estoy negando el perdón? ¿A quién le estoy poniendo condición para amarle? ¿Y a quién le estoy negando el perdón? Porque esa falta de perdón me permite tener control sobre esa persona. Y hoy Dios te quiere decir, ¿quieres ser embajador de mi reino? ¿Quieres que haga proezas a través de ti, de tu ministerio, a través de tu familia, a través de tu... Entonces, deja de usar el perdón para manipular a los demás. Perdona, suelta y deja que la justicia, la venganza es mía, dice el Señor. Ni tú ni yo nos tenemos que preocupar por vengarnos de lo que la gente nos ha hecho. Es Él el que va a hacer lo que tenga que hacer con las personas. ¿Sí? Entonces dijimos que la primera característica es humildad. Segunda característica es depender de Dios en cada decisión. Tercera característica es el amor incondicional. Y la cuarta característica es el perdón, ¿sí? Pero no usar el perdón para controlar a la gente, sino que la gente te vea perdonando, como perdonó Jesús en la cruz, cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, o como perdonó a Esteban cuando lo apedrearon, en vez de pedir que le cayera un rayo a los que le estaban tirando piedras, él le dijo, Señor, no les tomes en cuenta lo que están haciendo. Entonces, ese es el amor de un hijo de Dios, ese es el amor de un embajador del reino de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Y bueno, la siguiente característica es, en Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, buscad primero. Esas son las dos palabras clave de este versículo. ¿Qué es lo que tú buscas primero? Eso es lo que demuestra si tú eres un embajador del reino o no. ¿Sí? Entonces, si cuando a ti te dicen, bueno, vamos a hacer este trabajo, nos vemos aquí el lunes, los esperamos, y tú rápido te vas a celebrar, y tú ni siquiera le has preguntado a Dios si ese proyecto, ese trabajo, es la voluntad de Él para tu vida. Y tú rápido te dejas ir, y el día que te toca trabajar te dicen, mire, es que ahora le toca trabajar los viernes por la tarde. Y tú los viernes por la tarde tenías un compromiso con Dios de aprender de su palabra. Tenías un compromiso con Dios de visitar a un albergue o ir a ver gente a la cárcel o de ir a visitar enfermos a un hospital. Y ahora por un trabajo ya no podrás hacer lo que hacías para Dios. Entonces Dios dice, ¿usted anda detrás de primero el reino o anda detrás del añadidura? ¿Sí? Entonces yo quiero invitarte a que aprendamos a responder con estas características, ¿sí? Humildad, dependencia total de Dios en cada decisión, amor incondicional, perdón, no para manipular, sino que perdón para soltar y hacer libre a la gente, ¿sí? Y priorizar a Dios sobre toda decisión que tome, priorizar cuál es la voluntad de Dios. Y cuando yo ya fui capaz de obedecer la voluntad de Él, que sé que está escrita acá, entonces Él te va a empezar a revelar otras cosas que son su voluntad para tu vida, pero porque ya te vio obedecer lo que está escrito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a responder? Pues prioricemos a Dios en nuestra salud. Él te invita a que cuides tu templo, cuides ese cuerpo que te ha prestado para vivir aquí en la tierra. Dice que es el templo que el Espíritu Santo va a usar para producir frutos en ti. ¿Sí? Entonces, cuídalo con la manera en que comes, cuídalo con la manera que duermes, cuídalo con la manera que haces ejercicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios te lo prestó y Él ve cómo administras tu cuerpo, cómo lo cuidas, cómo lo ejercitas, cómo lo alimentas, cómo le das descanso, ¿sí? Y otra cosa, si tú quieres vivir el reino de Dios, quieres ser embajador del reino, quita los afanes por lo material y depende 100% de tu confianza en Dios para todo lo material. Ojo, no digo que no disfrutes tu casa, no digo que no disfrutes tener un coche, que no disfrutes ir a un buen restaurante, ¿sí? Disfrútalo, pero no
lo pongas por encima de tu relación con Dios. Que tu oración sea tu mayor alimento. Que tu lectura de la palabra, el meditar en la palabra sea un anhelo diario para ti, para que dice que su palabra es un foco que alumbra tu camino. ¿Sí? Si tú vas caminando con la luz apagada, no pretendas no caerte. Te vas a caer si tú no tienes luz que alumbre tu camino. Y dice que su palabra es lumbrera a nuestro camino. Entonces, oremos todos los días, leamos su palabra, practiquemos lo que vemos que ahí está escrito, hagámosla en nuestra manera de vivir, practiquémosla y de esa manera pues dejaremos de estar afanados por lo que ya pasó, por lo que ha de venir, sino que empezaremos a disfrutar el presente, porque hoy oré, leí su palabra, mi confianza estaba puesta en él y lo que toque que vivir hoy, si yo hice mi parte, Dios prometió que si yo vivo de día en día, dice, bástate en mi gracia, basta que cada día trae su propio afán, no te afanes por otro día más que el de hoy. Y Él te va a dar tranquilidad para disfrutar el día de hoy, ¿sí? Entonces, según 2 Corintios 5:20, ¿qué significa ser embajadores del reino? ¿Sí? 2 Corintios 5:20. 2 Corintios 5:20 dice, se me ha perdido, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Entonces hay una recompensa, hay una herencia. Cuando yo represento el nombre de Dios, yo represento a Cristo aquí en la tierra, Él prometió, ¿sí? Cuando yo digo, bueno, si yo comparto el reino de Dios, yo vivo en integridad, cada decisión que tomo, pues pongo a Dios y su voluntad primero, habrá una recompensa en la eternidad por hacer eso acá. Ahora, ya no podrás hacerlo cuando estés allá. No podrás demostrarle a Dios lo mucho que importaba Él mientras estemos acá. Solo lo podemos demostrar estando acá. ¿Sí? Entonces yo te invito a que te preguntes en qué área de mi vida no estoy representando a Cristo. Y si yo te comparto y te soy sincero, me da igual que lo tomes como lo quieras tomar, porque al final dice que es en mi debilidad que Él se perfecciona, su poder se perfecciona en mi debilidad. Y yo, te soy honesto, había muchas áreas de mi vida que no representaban a Cristo. Ante los ojos de muchas personas soy muy tranquilo, soy muy bueno para escuchar, pero tengo también como todos, tengo también mis defectos, tengo también mis áreas de mejora. Y yo reconozco que como papá me cuesta representar a Cristo. Porque, claro, yo no veía a Jesús cuidando hijos pequeños. ¿Sí? Yo solo sé lo que la Biblia dice de cómo Él amaba a los niños, pero en mi niñez pasaron cosas muy feas. Y mi niñez sufrí mucho y hubieron muchas injusticias en mi vida, muchas carencias, mucha falta de afecto, mucha falta de afirmación y tuve que aprender a no quejarme, a no llorar, a no lamentar que mi familia hubiera gente muy rica y hubiera gente muy pobre. O sea, nunca entendí por qué había tanta diferencia entre la familia de mi madre y la familia de mi padre. Pero hoy, por haber sufrido tanto, por haber estudiado y trabajado desde los 9 años, para mí es un poquito complicado escuchar a los niños hoy quejarse por el colegio, quejarse por la ropa, quejarse por la comida, quejarse por cualquier cosa, cuando yo tuve que trabajar y estudiar desde los 9 años y no sé todavía cómo representar a Cristo. Y
ser humilde en entender de que porque yo pasé por eso no significa que mis hijos o mis hijas tengan que valorar lo que tienen. ¿Sí? Entonces, todavía me cuesta representar a Cristo cuando oigo las quejas, cuando oigo excusas. Es como que hay una parte de mí que no tolera las excusas, que no tolera las quejas. Cuando yo digo, pero si es que no lo están teniendo ni la mitad de difícil de lo que yo lo tuve, ¿por qué se quejan? Sí. Entonces yo te quiero invitar a que así como yo hoy estoy siendo confrontado con esta palabra, dice representamos a Cristo, soy embajador de Cristo aquí en el mundo. Estoy representando su amor, estoy representando su misericordia, estoy representando su paciencia, estoy representando su compasión, su humildad en mi manera de ser, o no coincide mi manera de ser con la que Cristo quiere que yo tenga como embajador de su reino que soy. ¿Sí? Entonces te invito a que reflexiones. Yo ya encontré dos áreas con esto que estoy leyéndote, ya encontré dos áreas en las que esta semana pues tendré que ser más humilde y tendré que ser más como Jesús, porque en esas dos áreas sé que no estoy representando, no estoy siendo un buen embajador del reino. Y sé que esas partes, pues si no son pulidas, van a afectar todas las demás que probablemente sí están bien. ¿Sí? Así que, ¿qué debemos esperar? Pues cuando yo quiero vivir la plenitud del reino de Dios, no tengo que esperar hasta que Jesús regrese para vivir el reino de Dios. El reino de Dios está aquí. Lo llevas dentro tú, lo llevo dentro yo y podemos disfrutar desde hoy, ¿sí? Y si bien es cierto, cuando Cristo vuelva, va a estar todo lo que no vamos a poder disfrutar acá en la eternidad, va a estar completo el reino, ¿sí? Pero lo que no puede ser es que yo viva acá como un embajador de otro reino. Si yo ya soy salvo, pues voy a vivir como salvo. Si yo ya soy sano, por lo que Jesús hizo en la cruz, voy a vivir con la sanidad dentro de mí, ¿sí? Entonces, en conclusión, el llamado que te quiero hacer hoy, hemos aprendido que en el reino de Dios todo funciona conforme al gobierno de Dios. Y probablemente eso se dice muy fácil, pero yo digo, ¿en qué área de tu vida no estás viviendo conforme al gobierno de Dios, sino que estás viviendo conforme a tu gobierno? Porque muchas veces queremos, viste que en los gobiernos, en cada país hay un ministro de finanzas, hay un ministro de educación, hay un ministro de empresas, hay un ministro de finanzas públicas, hay un ministro de salud, ¿sí? Y cada ministerio pues tiene su ministro, ¿sí? Y si bien es cierto, el presidente es el que gobierna el país, pues el ministro de salud no puede decirle al ministro de finanzas, mira, tú haz lo que quieras en los hospitales y déjame a mí en las escuelas. No, todos somos ministerios de un mismo reino. Entonces, ¿en qué área de mi vida no se está notando el gobierno de Dios? Es en mi salud, es cómo trato mi cuerpo, es en la manera en que hablo a mi jefe cuando me pide que me quede una hora más a trabajar. Es en la manera que reniego porque tengo que ir en bus a trabajar, o porque voy en bicicleta, o porque voy caminando. Es en la manera en que le hablo a mis hijos cuando se quejan por la comida. Es en la manera en que veo que reaccionan los demás cuando digo algo que no debería haberlo dicho. O sea, ¿en qué área de mi vida no estoy viviendo conforme al gobierno de Dios? ¿Sí? ¿Y qué es el gobierno de Dios? Pues es un gobierno, es la gracia misma, la gracia, el amor incondicional, el perdonar todos nuestros pecados, el darnos la oportunidad de arrepentirnos y de vivir a su manera. Eso es el gobierno de Dios. Y si tú y yo estamos negando esas tres cosas que están en el gobierno de Dios, el amor incondicional, el perdón de cualquier cosa que hayamos hecho y el arrepentirnos y tener una nueva oportunidad de vivir bien, si tú y yo no estamos viviendo conforme a esas tres cosas, pues no vamos a vivir el beneficio de la gracia. Vamos a seguir viviendo la ley
vamos a seguir viviéndonos culpando por cosas que ya no podemos cambiar, ¿sí? Pero si estamos realmente viviendo según el reino de Dios, según su gobierno, hay algo en ti, hay algo en mí que va a contagiar a los demás. Y es que Dios dice que está interesado en que prospere y se multiplique todo lo que vive conforme a su reino. Entonces, si yo tengo mis finanzas conforme al reino de Dios, Dios le interesa prosperar mis finanzas. Si yo trato mi cuerpo como dice el gobierno de Dios, a Dios le interesa que yo viva 80, 90, 100 años y no solo 40, 50. Si yo estoy llevando mi trabajo como dice el gobierno de Dios y soy un buen embajador del reino de Dios en mi trabajo, a Dios le interesa que a mí me promuevan dentro de la empresa. Porque a Él le interesa que hablen bien de sus hijos, de los que representan dignamente, de los que somos bienaventurados, porque estamos viviendo conforme al reino de Él. Entonces, si hay un área que hoy por hoy yo reconozco que no me está yendo bien, reconozco que es un área en la que todo lo demás está bien, pero en esto no me va bien, revisa si esa área estás viviendo conforme a las reglas del reino de Dios. Y ya te vas a dar cuenta que algo de lo que está escrito aquí no lo hemos hecho y por eso esa área de nuestra vida no ha prosperado, porque dice que Él va a prosperar cada área de mi vida conforme prospera mi alma. Y para que mi alma prospere, entonces yo tengo que ser un hijo que practica, no solo que oye la palabra, sino que la practica en su manera de vivir, ¿sí? Así que yo te invito a que cierres tus ojos y que le digas de qué cosas estás arrepentido hoy, ¿sí? Y es tan sencillo como decirle: Padre, gracias te doy una vez más, Señor, por perdonar mis pecados. Hoy me arrepiento de las malas decisiones que he tomado. Me arrepiento de haber vivido a mi manera. Ya sé que a ti te interesa que seamos prósperos en todas las áreas de nuestra vida. Pero hoy entiendo que vivir en el reino y ser representante de tu reino aquí en la tierra significa vivir a tu manera y no a nuestra manera. Y hoy reconozco, Señor, que tus planes son muchos mejores que los míos y que tú tienes planes de bien para cada uno de nosotros. Y hoy, Señor, me arrepiento de cualquier decisión que haya tomado, que no te haya honrado a ti, mi manera de vivir. Y hoy quiero, Señor, ponerte a ti en primer lugar en cada área de mi vida. Quiero caminar contigo, quiero que tu presencia vaya conmigo, quiero que tu palabra, Señor, me alumbre mi camino en cada decisión que tome, porque tu palabra dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Y hoy, Señor, quiero caminar siendo guiado por tu Espíritu y siendo alumbrado, Señor, por tu palabra en cada decisión importante que tome. Así que en el nombre de Jesús te pido perdón por los errores cometidos y te pido, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros y cada uno de los que están oyendo esta grabación, dando la oportunidad de vivir con un corazón, Señor, genuino, un corazón hay arrepentimiento, no solo de pensamiento, no solo de palabras, sino que hay un arrepentimiento también de nuestras acciones. Y hoy, Señor, venimos delante de ti para poder caminar conforme a tu gobierno, conforme a tu reino, y poder vivir, Señor, para cumplir los planes originales que tenías para cada uno de nosotros. Declaramos en el nombre de Jesús que a partir de hoy, donde estemos, Señor, seremos una extensión de tu amor en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, que la gente va a notar que nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de hacer las cosas ha cambiado, porque ahora, Señor, hablaremos palabra de vida, vamos a bendecir a la gente que está a nuestro alrededor y te pedimos en el nombre de Jesús que cuentes con nosotros, Señor, para hacer tus planes. Siempre te hemos pedido que bendiga nuestros planes, pero hoy te decimos, Señor, cuenta conmigo
para hacer tus planes aquí en donde yo vivo, ¿sí? Donde quiera que tú vivas, dile, papito, cuenta conmigo para hacer tu obra aquí en esta tierra. Sé que hay mucho trabajo por hacer, sé que hay mucha gente que todavía no conoce de ti, de tu amor. Dame el privilegio de poder ser, Señor, un vocero, un obrero que lleve de tu palabra a toda la gente que aún no te conoce. Y yo de verdad te digo, es una de las mejores decisiones, y arrepentirse y cambiar de dirección es decir, bueno, ya basta de vivir a mi manera, quiero vivir a la manera de Dios, ¿sí? Fuimos creados para eso, muchas veces se nos ha dicho que fuimos creados para venir a sufrir a este mundo, y yo te prometo que no, que los planes de Dios son para que andemos en buenas obras, lo dice su palabra. Y si hoy por hoy yo no siento que todo en mi vida esté bien, es porque yo todavía no estoy viviendo el reino de Dios, todavía estoy viviendo, algún área de mi vida está pendiente de arrepentirse, pendiente de corregir el rumbo para caminar conforme a lo que dice su palabra, ¿sí? Así que, familia, gracias a todos los que están siguiéndonos, a todos los que están asistiendo a un grupo de amistad. Gracias, esta semana han añadido más alegría a nuestro corazón de ver esas dos casas nuevas que se han abierto en Cambrils y en Vilanova. Si tú vives en Reus, vives en Tarragona, vives en Cambrils, vives en Vilanova o vives en Seur de Calafell, que sepas que hay gente muy amorosa, gente dispuesta a servirle a Dios, dispuesta a servir al prójimo, que te están esperando con los brazos abiertos para que te unas a la familia, ¿sí? Y si tú tienes alguna petición de oración, pues déjala aquí abajo en este video, puedes escribirla o puedes mandarla a nuestro correo electrónico. Queremos orar por ti, queremos orar por tu familia y queremos acompañarte en este proceso de que tú tengas todo lo que necesites para caminar conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Así que si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que lo compartas, ¿sí? A alguien que dice, yo también quiero ser como Jesús, yo también quiero vivir en el reino, yo quiero ser un buen embajador de Dios aquí en donde yo vivo, pues compárteselo y hagamos que lo bueno pues también sea viral, ¿sí? Así que muchas gracias, les deseamos una buena semana, les deseamos que pues tengan, que donde quiera que estén, que sigan siendo usados por Dios para hacer su obra donde están, ¿sí? Gracias a los que están aportando para que pronto podamos tener nuevamente un local donde reunirnos. Ya ha habido gente que dijo, miren, yo ya he averiguado cuánto cuesta en este lugar, otras personas están viendo si consiguen un terreno, otras personas dicen, mire, y en un colegio podemos reunirnos. Entonces nos alegra ver que haya gente que quiera que volvamos de nuevo a tener reuniones presenciales, pero mientras eso llega, pues estamos usando esta herramienta, el internet, para que no nos desconectemos, no dejemos de congregarnos, no dejemos de alimentar de la palabra de Dios. Pero gracias a todos los que hacen posible este ministerio, ¿sí? Sin la ayuda de Dios y sin vuestras donaciones, pues no sería posible. Así que Dios bendiga vuestra semilla, porque nos permite llevar la palabra de Dios a cualquier parte del mundo de esta manera. Así que te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, y siempre te dejo con un desafío, ¿sí? Esta semana, cuando nos veamos en el grupo de amistad, cuando nos veamos el domingo, cuando nos veamos el miércoles o donde quiera que nos volvamos a ver, quiero saber qué área de tu vida es la que más te está costando representar a Jesús aquí en la tierra. Y yo te voy a compartir la mía, pero quiero saber cuál es el área en la que más trabajo te está costando representar a Jesús. ¿Sí? Recuerda que amor, Él murió por ti, murió por mí, Él es el modelo que tenemos a seguir, y si todos nos esforzamos por ser un poquito más como Jesús, estoy seguro que en cuestión de días, semanas, meses, va a haber mucha gente siguiendo a Jesús gracias al testimonio de tu vida. Así
que no nos cansemos de hacer el bien. Siempre que tengamos la oportunidad de bendecir a alguien, de ayudar a alguien, hagámoslo, porque eso significa ser un embajador del reino. ¿Sí? Estamos aquí para servir. Así que hasta la próxima. Un abrazote. Chao, chao.